Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que muchos de nosotros hemos pasado, y es que cuando viene la prueba de parte de Dios, también cuando tenemos problemas, porque nosotros nos hemos metido en los problemas, cuando nosotros hemos tenido dificultades en la vida porque nosotros los hemos buscado. Pero principalmente cuando Dios permite todas estas cosas es para saber lo que hay en nuestro corazón, para saber lo que hay en nuestras vidas. Así es que vamos a hablar acerca de por qué es la razón por la que Dios nos prueba. En la semana pasada me quedé en un versículo que dice: y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No importa, hermanos, lo que diga el enemigo, amén. No importa lo que digan los ateos, no importa lo que diga el diablo, no importa, hermanos. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que es lento para la ira y que es grande en misericordia y que además es verdad. Dios es esa clase de Dios que nosotros conocemos. Para entender eso, hermanos, no hay nada injusto, no hay nada malo en la presencia de Dios, nada que perturbe su santidad, su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia. No hay nada, hermanos, que se iguale a su bondad. Por eso Jesús nos vino y nos enseñó y dice: vuestro Padre que está en el cielo, Él es bueno. Y esta palabra, hermanos, abarca toda la bondad, toda la misericordia, toda la justicia que se puede usted imaginar en alguien. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta prueba? ¿Por qué hay tanto desastre? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué, hermanos, hay tanta miseria en el mundo? Y los ateos y los agnósticos toman esto para echarle la culpa a Dios y decir: miren, si hubiera Dios, un Dios como el que dicen ustedes que es bondadoso y bueno, ¿en dónde está ese Dios? Bueno, hermanos, digan lo que digan, Dios es bueno. ¿Cuántos saben esto, hermanos? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y tiene mucha paciencia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Pero esta mañana vamos a estar hablando, este es solamente como un título, porque vamos a estar hablando acerca de por qué somos probados por Dios. ¿Por qué Dios tiene que probarnos? ¿Por qué Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas que nos pruebe? Hay, hermanos, una historia de un hombre muy millonario que probó a su familia. Tenía muchos hijos, tenía sobrinos, todos dependían de él, tenían mucha riqueza y él proveía para toda su familia. Él les daba lo que ellos querían, andaban en carros nuevos, de una vida increíble y todos tomaban ventaja de él. Pero había uno de sus sobrinos que era un muchacho que trabajaba manejando un taxi. Este muchacho era muy apegado a su tío. Él no era abusivo, él no tomaba ventaja de su tío. Y el Señor lo vio, la forma en que él le mostraba su amor y su cariño a él sin pedirle nada a cambio. Un día este hombre planeó y hizo que su compañía quebrara. Hizo un acto ficticio de que vino el IRS y se llevó todos sus cuadros millonarios, toda su casa, la vació y él quedó completamente solo, sin nada de dinero, y se quedó ahí. Y para colmos, hermanos, se hizo el paralítico. Entonces, hermanos, sus familiares, cuando vieron que perdió todo, que no tenía absolutamente nada ni en dónde vivir, lo echaron afuera de su casa, de su mansión, y se quedó ahí afuera. Hermanos, vino el sobrino y le dijo: ¿qué pasó, tío? Dice: mi hijo, lo he perdido todo.
y tus hijos y mis hermanos y mi papá y todos se fueron. ¿Y qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. Ah, tío, qué barbaridad. Pues vámonos para mi casa, a ver cómo te acomodas ahí. Bueno, hermano, la historia dice que este hombre se hizo el enfermo, se hizo el que estaba paralítico, se hizo el que no tenía dinero, para ver cómo iba a reaccionar su familia, para ver cómo iban a reaccionar, verlo en la miseria, verlo en lo que no tenía nada. Dice que su sobrino estuvo al cuidado de él, manteniéndolo, apenas le alcanzaba el dinero, él tenía a su novia, no se podía casar porque el gasto de su tío y la renta y todas esas cosas que ustedes saben son normales. Pero dice, hermanos, que pasado un tiempo le dijo el tío, ¿sabes qué, mijo? ¿Por qué no disfrutamos la vida tú y yo? Dice, ¿cómo vamos a disfrutar la vida tú y yo? Mira la condición que me encuentro. Y el viejito se para, hermanos. Dice, ¿qué pasó? Dice, yo nunca he estado amado. Dice, yo quise probar a toda mi familia cuánto me amaba. ¿Sabes qué? Gracias por amarme. Tú eres el único que me ama. Hermanos, Dios a veces pone pruebas en nuestras vidas. Y en la clase que teníamos, me parece que Sam me dijo, Dios nos pone pruebas en nuestra vida, no porque Dios no sepa cómo vamos a actuar. Dios sabe todas las cosas. Dios, hermanos, le puso una prueba a Jeremías y le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Tu ministerio es predicar, tú no te vas a casar. Y Jeremías nunca se casó, hermanos. Tuvo que someterse a esa prueba, lo que Dios le había dicho. Un día el profeta Ezequiel, estando predicando, Dios le dice, Ezequiel, ¿sabes qué? Tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente y no quiero que te pongas a llorar, ni quiero que des muestras de dolor como hace el mundo. Cuando alguien se muere, vas a tener que sufrir en silencio. Oiga bien, hermanos, la prueba que Dios le pone al profeta, prueba que a veces nosotros no podemos soportar o que nosotros no queremos soportar. Pero ¿saben qué? Dios prueba al hombre con el propósito de conocer su corazón, con el propósito de que le mostremos nuestro amor, nuestra fidelidad a nuestro Dios. Al profeta Oseas lo primero que le dice cuando le habla, le dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de ella, porque los israelitas me abandonaron y se han comportado como prostitutas. ¿Qué tiene que ver eso con la vida personal de un hombre, hermanos? Con un hombre de Dios. Dios, hermanos, le pone esa prueba y tiene que ir a buscar una mujer prostituta, casarse con ella, tener hijos, y delante del mundo y su reputación viene a ser nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios tiene un propósito para las pruebas que Él nos pone. Cuando el Señor, hermanos, en su infinita misericordia trata con un pueblo, el pueblo de Israel, Dios lo lleva por muchas pruebas y lo prueba como prueba a nuestras vidas, como ha probado nuestros corazones, como ha probado a su iglesia. Dios tiene el mismo concepto en estos momentos, lo que es iglesia y lo que es su pueblo, porque nosotros somos parte de ese pueblo de Dios que Él compró con su sangre preciosa. Entonces, hermanos, Dios muchas veces trae pruebas a nuestras vidas, trae pruebas a nuestros corazones y lo hace, hermanos, con un propósito. Mire lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow, para esto el Señor probaba al pueblo. Y hermanos, Dios les daba sus mandamientos y les decía: cuídense de poner por obra mis mandamientos que yo les ordeno, para que vivan y sean multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuídense de vivir, de guardar los mandamientos. Nosotros estamos, hermanos, en Egipto y va a haber una segunda salida para ir a la tierra prometida y tener todos los privilegios, pero nosotros necesitamos, hermanos, guardar sus mandamientos. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando Dios prueba nuestras vidas,
Hermanos, Dios es Dios, Él sabe cómo vamos a actuar, pero nosotros no sabemos cómo vamos a actuar. Entonces Él nos prueba para saber cómo vamos a actuar. ¿Usted quiere saber cuál es el corazón de una persona? Pruébelo. Pruébelo en el nombre de Jesús. Exhórtele, pídele favor, corríjalo, haga algo de manera que Él pueda entender que usted está haciendo algo por Él. Usted lo está acosando. Y vamos usted a ver la reacción de aquella persona, cómo va a accionar. En esa misma forma, hermanos, Dios prueba al hombre para saber cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Si va a guardar sus mandamientos, si le va a amar con todo su corazón o no lo va a hacer. ¿Saben ustedes que hay un principio de prestar dinero? Cuando usted le presta dinero a una persona, usted lleva el riesgo de perder la amistad de esa persona solo por prestarle, porque llegará el tiempo en que usted usted va a ir a cobrarle y aquella persona, si no le quiere pagar, se va a enojar con usted y usted va a perder dos cosas: va a perder su amistad y va a perder su dinero. ¿Por qué? Porque usted puso su confianza en aquella persona. Pero bueno es probar a la gente. Usted prueba a la gente y va a ver lo que hay en el corazón de cada persona. Cuando usted le exhorta, cuando usted le corrige, cuando usted le ordena, cuando usted le demanda, usted va a ver cómo reacciona esta persona. Hay personas en mi ministerio que he tenido que corregir cuando predica. De algunas personas me han dicho: pues ya no vuelvo a predicar, pues predique usted así, de ese tamaño. Hasta una persona me aventó la Biblia, me aventó el papel en mi cara y se fue, hermanos, porque no quiso recibir la respuesta. Yo dije: wow, lo que había en su corazón, lo que tenía en su corazón, eso es increíble. Pero Dios nos prueba no porque no sepa cómo vamos a reaccionar. Dios nos prueba para que nosotros sepamos cómo reaccionamos. Cómo nosotros, lo que tenemos en nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos. Ese es el propósito por el cual Dios nos prueba. El Señor les echa en cara al pueblo y dije: cuando tú viniste en el desierto, tu vestido nunca se envejeció, tu piel nunca se hinchó. Reconoce en tu corazón que como castiga el Padre a sus hijos, Jehová Dios también te castiga. Y muchas veces nosotros no podemos comprender el por qué pasamos por pruebas. Lo primero es que decimos: ¿por qué yo, Señor? Como si nosotros fuéramos tan buenos y mereciéramos todo. ¿Saben lo que a veces me imagino, hermanos? Me imagino que nosotros no entendemos que no somos nada. Si usted sube, hermanos, a una altura de unos 3,000 pies, ya no se ve absolutamente nada aquí. Imagínense la distancia de Dios para la tierra. No somos nada. Pero más en cambio, Dios tiene cuidado de nosotros, nos conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y dice, hermanos, el propósito de la prueba es saber qué hay en el corazón. ¿Quieres, hermanos, conocer a alguien? Pruébalo, dile, hazle, para que tú sepas qué es lo que tiene en su corazón. No hay personas, hermanos, tan increíblemente malas que están a tu alrededor tuyo, pero nunca se manifiestan hasta que tú no los pruebas. Cuando tú los pruebas, entonces te das cuenta de la clase de gente que es. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Don Teofilito. Don Teofilito era un personaje que salía en los polivoces. Este señor era muy inteligente. Había uno que era un vival y siempre se andaba transeando a las gentes, haciéndoles trampa. Un día llegó con Don Teofilito y le dijo: Don Teofilito, présteme 10,000 pesos. Y Don Teofilito, que lo conocía, le dice: ay, mi hijo, dice, te los prestaría, pero sé que cuando te los preste te vas a enojar conmigo. Mejor enójate ahorita y así no pierdo mis 10,000 pesos. Ese sentir, hermanos, de tener que confrontar a las personas, probar a las personas, y las personas a veces no se imaginan el por qué usted está probando, no saben siquiera por qué usted está actuando así. No actuando en maldad, ¿ok? Porque actuar en maldad, pues eso es pecado delante de Dios. Pero saber el propósito de lo que la persona tiene en su corazón, fácilmente, pruébelo, dígale, exhórtele, y usted se dará cuenta qué es lo que hay en su corazón.
el propósito, hermanos, que Dios tiene para probarnos a nosotros es un propósito muy diferente, hermanos, al propósito carnal que yo les he platicado ahorita. El propósito que Dios tiene, hermanos, es recordarnos que Él nos sustentó en el desierto, que Él nos dio la comida que dice que tus padres no conocieron, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para que a la postre hacerte bien. Y eso es lo que no entendemos nosotros. En la historia de Job se habla de la esposa de Job, cómo ella vio que sus hijos se perdieron, se murieron, perdió su riqueza. Ella también participó de ese dolor. Después, cuando Job recibe el castigo en su cuerpo, recibe, hermanos, las llagas, recibe, hermanos, el ataque espiritual del enemigo, entonces, hermanos, la esposa de Job reacciona de otra forma. Ya había perdido todo, ahora Job estaba malo, ella estaba sin dinero, sin hijos, sin casa, sin nada completamente. ¿Qué es lo que dice? Reacciona como todo ser humano y dice: mira, ¿por qué estás haciéndole al tonto? Dios no existe, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le contesta Job? Muérete tú, pero yo, aunque me matare, voy a esperar en Jehová. Bueno, así lo dice, ¿ok? Dice: has hablado como las mujeres fatuas hablan. Porque muchas veces nosotros hablamos de más. Es el humanismo, es lo que ahorita la gente le está echando a Dios la culpa, porque hay un huracán en las Bahamas, porque mucha gente murió, porque perdieron sus casas. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está trayendo su juicio perfecto, correcto, porque la maldad se ha multiplicado y eso es lo que merecemos. Y Él permite, oiga bien, Él permite en su misericordia que la ciencia se mueva, que el güey se mueva y que esto suceda. Él lo puede evitar, sí lo puede evitar, pero Él prueba nuestras vidas a ver si le amamos o si no le amamos. ¿Cuál es el final, hermanos? El final de esto es que Él nos va a probar nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacernos bien. Por eso le dice a su pueblo: cuídate de no olvidar que Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Siempre Él, hermanos, puso eso en los corazones del pueblo. Quiero saber si ustedes van a serme fiel. Y durante 40 años los trajo en el desierto y Él se tardó en darles agua. Dijo: voy a ver cómo reaccionan estos. Y en el momento que no hubo agua, empezaron a gritarle, a echarle en cara a Moisés: mira, Moisés, no tenemos agua. Porque eso sí somos buenos, queremos todo a nuestra conveniencia, queremos que todo esté a nuestro favor, pero no podemos nosotros muchas veces esperar en Dios. Y Dios los dejaba, hermanos, y después Él venía y les daba abundante agua, les daba abundante comida, les daba todo lo que deseaban, y les decía: quiero saber si ustedes van a guardar mis mandamientos. Y los llevó, hermanos. Les dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata, el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumentase, y se enorgullece tu corazón, y te olvides que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Perdán, que Él te sustentó con el maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para que a la postre hacerte bien. Ese es el propósito de que Dios quiera probarnos. A veces Dios prueba a una gente y lo primero que hace es salir corriendo, blasfemando de Dios: Dios no es bueno, todo lo que me ha venido, y cosas así, y le echa la culpa a Dios. Y muchas veces Dios solamente te está probando. Qué increíble es esto, hermanos. Pero Dios, cuando nos prueba, es para hacernos bien. Amén. Es para que nosotros entendamos. Miren ustedes, hermanos, hay una pregunta que siempre se hace: ¿por qué Dios puso el árbol en el Edén? ¿Por qué, si Él sabía que el hombre iba a pecar, por qué se los puso ahí? Bueno, esa es la razón, hermanos. Porque Dios quería saber qué había en el corazón del hombre. Imagínense Dios, hermanos, sabiendo lo que había en el corazón del hombre, dejar a Adán y Eva en el paraíso, gozar de sus bendiciones, de su presencia, de su voz, de su compañerismo, de todas las bendiciones que Él les había dado, tenerlos ahí, tener una gente que se multiplicara y que fuera. Pero en el primer momento que ellos tuvieran de faltarle a Dios, le iban a faltar. Y entonces el Señor puso ese árbol
para probarlos y para saber lo que había en sus corazones. ¿Ustedes creen que Dios no sabía, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios no conocía lo que había en sus corazones? Claro que Él conocía. Él conoce lo que hay en nuestros corazones y muchas veces nos pone una prueba para saber en dónde está nuestro corazón. ¿Y qué pasó, hermanos? En la primera que tuvieron, Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Y de parte de quién se pusieron? Se pusieron de parte de Satanás. Y desde entonces Satanás va con el Señor y nos tienta y nos pone, hermanos, en el camino del castigo de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, cuando alguien, el diablo lo tienta, que fue borracho y ya viene a las cosas de Dios, pero un día se le ocurre ir a la cantina. En la cantina hay un pleito, hermano, le dan un botellazo, le rompen la cabeza, se va al hospital y él dice: ay, Dios me está probando. ¿Ustedes creen que Dios lo está probando? No lo está probando, hermano. Él se buscó los males. Dice que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. Y cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, estuvieron disfrutando de la presencia de Dios. Qué bonito, qué sabroso platicar con el Señor, caminar con Él, estar en su presencia, gozar de todos los privilegios que había en el mundo. Pero dentro de su corazón había una inclinación, algo que le iba a fallar a Dios. Y qué increíble, hermanos, que haya en el corazón del ser humano esa falta de agradecimiento. Es triste, hermano. A veces nos olvidamos de los buenos favores que Dios en su infinita nos ha hecho. A veces nos olvidamos de su amor, de su misericordia, y no alcanzamos a entender, hermanos, que Dios nos está probando. A veces Dios nos bendice y como dice el texto que leí anterior, Dios nos bendice, nos da, hermanos, y muchas veces creemos que fuimos nosotros el que alcanzamos eso. Muchas veces creemos: oh, es que yo soy muy hábil para la riqueza, yo soy muy hábil para los negocios. No es que es mi esfuerzo, es que es mi tenacidad. No, hermanos, es que Dios ha permitido que tú seas bendecido para ver cómo va a ser tu reacción hacia Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Ya no tenemos el mismo impulso que teníamos cuando no teníamos nada. Ya no ofrendamos con esa devoción que lo hacíamos al principio. Ya tenemos otra forma de pensar, más humana. Ya entendemos diferente el mensaje de Dios. Y ahora somos nosotros los que determinamos qué hacer en nuestras vidas. Pero Dios está probando nuestros corazones. Dios está probando nuestras vidas porque Él siempre quiere hacer esto. Miren ustedes, hermanos, cómo es Dios. Vuelvo a repetir lo que es Dios. Jehová es fuerte, es misericordioso, es piadoso. Es tardo para la ira, es grande en misericordia y es grande de verdad. No hay nadie tan justo como Él. No hay nadie tan justo como Él. Pero como dije anteriormente, cuando nosotros tenemos un pretexto o tenemos unas obras en nuestra carne y nosotros nos presentamos ante Dios con nuestras obras carnales y le decimos, como le dijo Ezequías: Señor, acuérdate que yo quité la serpiente que adoraban, acuérdate que yo te he servido fiel, acuérdate que yo he sido fiel en todo, Señor, y le echamos en cara a Dios nuestra fidelidad. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. A Dios no lo podemos engañar. Y Ezequiel le echa en cara al Señor. El Señor llega con su infinito amor, con su infinita misericordia, con su infinito favor, con su grande amor, con su verdad en la mano. Llega y le dice a Ezequías: Ezequías, prepárate porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Qué es lo que hacemos? No, Señor, por favor, no me mates. Ay, no, yo he sido tan bueno. ¿Por qué eres así, Señor? No, por favor, Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y no sabemos nosotros, hermanos, de la bondad, de la justicia, de lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Cuando Dios nos prueba y sabe que nosotros vamos a reaccionar diferente en medio de la prueba, pues nos hace pasar la prueba. Pero cuando Dios lleva a Ezequías a este punto, Ezequías, hermanos, saca sus obras y se las presenta a Dios. Y Dios le dice: ok, Ezequías, te voy a dejar otros 15 años. ¿Para qué otros 15 años, hermanos? Para que veas lo que hay en tu corazón.
para que sepas la clase de persona que tú eres, te voy a dar 15 años más. Y dice que, gloria a Dios, yo sabía que Dios no me iba a fallar porque Él mira todo lo que yo he hecho. Qué triste, hermanos, cuando nosotros no entendemos la prueba muchas veces que viene de parte de Dios. No diga que le viene prueba cuando usted anda haciendo mal y anda haciendo pecado y el resultado es como la anécdota que les dije de la cantina o en otras formas que nosotros mismos nos buscamos en males. No, hermanos, cuando Dios en su infinita misericordia permite, hermanos, que Él va a tratar con nosotros en nuestras vidas, nosotros vamos a decir, sí, Señor. Job, hermanos, esta mañana aprendimos que sufrió, hermanos, la pérdida de su familia, su riqueza, su esposa, sus amigos, todos los abandonaron. Él se quedó ahí. Y todavía, hermanos, con eso, que él era un hombre justo, Dios decía, nadie lo decía, Job era un varón esforzado, valiente, él era apartado del mal, que era justo delante de los ojos de Dios. Dios decía esta verdad. Pero más bien, en cambio el diablo le dijo, no es cierto. Y es muchas veces lo que el diablo va a Dios y le dice, no es cierto, mira, Él no te ama así como tú crees que le amas. Entonces Dios permite la prueba, por eso nos prueba. Muchas veces nos ha llevado a la prueba para ver cómo actuamos. ¿Saben ustedes, hermanos, que durante la gran tribulación, según dice San Mateo capítulo 24, dice que habrá tribulación y os perseguirán y os matarán y os entregarán en los tribunales y harán de vosotros como quieran? En la tribulación, es lo que dice la Biblia. Y luego habrá gran tribulación, dice, habrá gran tribulación. El que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿saben qué es lo que va a pasar durante la tribulación, hermanos? Que muchos estamos esperando que Dios venga antes de la tribulación. Entonces, como no viene el Señor antes de la tribulación y pasamos a la tribulación, en la tribulación que mucha gente va a decir, ¿qué pasó? Es puro cuento eso de que Jesús va a venir. Él nunca va a venir. Y muchos dicen que habrá una gran apostasía como nunca la ha habido. Ya hay apostasía, siempre ha habido apostasía, pero habrá apostasía que aquellos que creyeron fielmente, que fueron fieles, dirán, nunca va a venir, es puro cuento, yo aquí estoy sufriendo, no hay Dios, nunca va a venir. Será gran apostasía. Pero dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces Dios, hermano, nos va a pasar por pruebas. Dios nos va a pasar de forma que nosotros podamos entender. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que es una prueba de parte de Dios, entonces nosotros podemos saber que Dios está en control de nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos justificamos, por ejemplo, viene una enfermedad en nuestras vidas. Ay, Señor, ¿por qué yo? Yo he sido tan fiel, tan justo. Como Ezequías, hermanos. Pero cuando nosotros reconocemos, Señor, perdóname. La verdad es que yo he pecado delante de ti. Yo te he faltado. Sé que merezco esto, Señor. Sé que tu justicia, tu favor bendito ha permitido esto en mi vida para que yo reconozca que tú eres el grande, y reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras rebeliones. Entonces, hermanos, Dios sí tiene misericordia, pero Dios nunca va a hacer nada con aquel que se justifica. Miren Ezequías, Señor, yo hice aquí, yo hice allá, yo eso. Ok, te voy a dejar más tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo dejó más tiempo? ¿Para qué, hermanos? ¿Para que se levantara un hijo de él malvado, perverso y terrible? ¿Para qué? Para que no le importara nada a su familia. Cuando Dios le dijo, mira, todo lo que tu riqueza, todo lo que tienes un día por cabeza dura, no va a quedar nada de esto. Se lo van a llevar los babilonios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando tú vas a tener paz, pero tus hijos van a sufrir esto. Bueno, pues que sufran. ¿Ven la reacción, hermanos? No hay un arrepentimiento, no hay ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué mejor no me llevaste? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere probar nuestro corazón y quiere saber qué hay dentro de nosotros. Ahora, déjenme decirle algo, hermanos. Cuando Adán y Eva se pusieron de parte del enemigo y se aliaron con él, se pusieron en contra de Dios. El hombre le cedió sus derechos a Satanás. Cuando él renunciaron al favor de Dios, hermanos, el enemigo tomó ventaja de eso, les quitó el Edén,
Los sacó del Edén, les trajo enfermedades, les trajo dolor, les trajo ruina, les trajo fracaso en sus vidas, hermanos, y siempre se convirtió y se ha convertido en nuestro enemigo. Él solo espera el momento, hermanos, en que tú hagas algo malo delante de Dios para ir y decir, ya ves, mira, Señor, mira lo que está haciendo. Yo tengo derecho sobre él. Y el Señor en su justicia, en su grandeza, dice, está bien, haz lo que tienes que hacer. Porque Él es un Dios justo, hermanos. Y cuando el hombre se aleja de Dios, Dios le da permiso al enemigo para que haga estrago de nuestras vidas. ¿Con qué propósito? A ver si nosotros reaccionamos. A ver si nosotros decimos, yo soy culpable, yo soy aquel que merece esto, yo lo reconozco. El que encubre sus pecados, ese no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Las calamidades que están pasando hoy, hermano, es producto de la maldad que existe. Dios está cansado, hermanos, y el juicio está viniendo. ¿Por qué es que este huracán se estuvo mucho tiempo en un solo lugar? Dios está derramando su juicio sobre la tierra. Hoy son ellos, mañana va a ser otros, quizá pasado mañana seamos otros. Déjeme decirle algo, hermanos, que cuando nosotros reconocemos nuestra condición de seres culpables, merecedores del castigo de Dios, y cuando nosotros le confesamos al Señor que somos responsables, que le hemos faltado, que hemos pecado delante de Él, dice que Él es misericordioso y que Él va a guardarnos. Él nos va a guardar aún en medio de la prueba. Él nos va a guardar en la tribulación. Él nos va a guardar, hermanos. Y aunque ande en valle de sombras y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que sucederá en los próximos años en las gentes fieles a Dios, aquellos que busquen de Dios, que puedan reconocer sus faltas. Dios en su infinita misericordia va a guardarlos y los va a defender. Entonces quiero que entendamos el principio por qué Dios trae prueba a nuestras vidas. Dios trae prueba a nuestras vidas para que nosotros conozcamos qué hay en nuestro corazón. Si de veras le amamos o si solamente somos infieles a Él. Él va a probar nuestras vidas para pasarnos como el oro, decía Chus, para pasarnos en el oro, para que salgamos limpios en el fuego, como el oro nos va a pasar en el fuego, para que así seamos purificados en el Señor. Entonces, hermanos, miren ustedes cómo es Dios. Al pueblo de Israel continuamente estaba en pruebas. ¿Por qué? Dios quería saber dónde estaba su corazón. Apenas habían salido de una cuando estaba en otra. El Señor decía, vayan y conquisten la tierra, yo voy a estar con ustedes. No, allá hay gigantes, no podemos, no, somos como unos lagartijas, no vamos ahí. Y Moisés decía, pero ¿por qué desobedecen a Dios? Y Dios, hermano, les manda plagas y les manda castigo. Y después grita, Señor, perdónanos, Moisés, ora por nosotros para que Dios no nos destruya. Y ahí va Moisés. Y Moisés va a interceder por él. Y hermanos, Dios en su grande misericordia, en su bondad, para la prueba y los libera. Pero otra vez vuelven a caer en otra vez y le vuelven a desobedecer y otra vez Dios les manda la prueba y otra vez claman a Dios y otra vez Dios los prueba. ¿No ha pasado así en nuestras vidas ahora? Nosotros arguimos acerca de la gracia de Dios y sí, Dios siempre ha tenido gracia, nunca ha faltado su gracia. Desde que hizo a Adán y Eva, su gracia la mostró. Ellos debieron haber muerto y murieron espiritualmente, pero físicamente siguieron viviendo porque a Dios así lo quiso. Entonces Dios, hermanos, está probando nuestras vidas para que nosotros entendamos, hermanos, lo que hay en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que el enemigo, el diablo, es nuestro enemigo. Él no va a hacer nada bueno para bendecirnos. Él no va a hacer nada bueno para que nosotros alcancemos el favor de Dios. Él no va a hacer nada bueno. Él es nuestro enemigo, será nuestro enemigo, ha sido nuestro enemigo, continuará siendo nuestro enemigo. Y la única forma que nosotros podemos deshacernos del enemigo es serle fiel a Dios. Inclusive en la prueba, porque cuando Job, hermanos, estaba en la prueba, le dijo al diablo, ¿sabes qué? No toques su vida. Te voy a dar chance, pero no toques su vida, porque esa vida me pertenece.
Y eso es lo que la gracia del Señor y el favor de Jesucristo ha traído a esta generación, hermanos, de manera que siempre que hemos pecado delante de Dios, como Dios tiene un trato con nosotros por habernos recibido como sus hijos, y hermanos, y cuando nosotros nos desviamos, nos descarriamos, Él nos trae la prueba y a veces no sabemos qué hacer. Pero en el momento en que nosotros nos volvemos a Dios, le obedecemos a Dios, dice que Dios quitaba las serpientes, dice que Dios les daba agua, dice que Dios les daba comida, dice que Dios no apartaba su misericordia de ellos. Entonces la prueba, hermanos, que viene a nuestras vidas es con el propósito que nosotros entendamos que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es bueno y que a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay tribulación, Dios está con nosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. El diablo va siempre a acusarnos, siempre a decir, ya ves, es un hipócrita, te está sirviendo pero porque tú lo has bendecido. Es un hipócrita porque tú lo has llenado de bendición, hiciste que tuviera eso, aquello y todo, y bien ahora hasta se cree la gran cosa, tú. Y el diablo va y nos acusa delante de nuestro Padre Celestial. Hermanos, déjeme decirle, tenemos una gran lucha en contra del enemigo. Tenemos, hermanos, una lucha titánica entre el enemigo. Nosotros necesitamos probarle a Dios nuestra fidelidad, como en lo buenas y en las malas. Nosotros vamos a serle fiel a Dios y no importa las pruebas. Tenemos que ser fiel a nuestro Dios, tenemos que mostrarle nuestra fidelidad. Hay una historia que en Japón hay un lugar, cierto lugar, me estaba contando a mi hijo ahora que fue a Japón, hay cierto lugar en donde pasan miles y miles y miles y miles y miles de gente en cada luz que se para. Cuando la luz para, pasan miles de gentes. Y dice que ahí en ese lugar, dice que hay una historia de un perrito que todos los días en la tarde llegaba a esperar a su amo. Todos los días, fiel el perrito, al fin perro. Pero un día el amo se murió y ya no llegó. Murió en el trabajo, ya no regresó. El perrito llegó y vio y lo esperó hasta que vio que ya no vino, se fue a su casa. Al otro día el perrito volvió a venir. Y me parece que durante unos 8 o 10 años el perrito estuvo viniendo todos los días a ver si su amo había venido. Fidelidad de perro, ¿verdad? Porque los perros son fieles, hermanos. Ellos no les importa que ellos son fieles a sus amos. No importa cómo sean sus amos de malo, ellos son fieles. Dios, hermanos, quiere que nosotros en la prueba que tengamos reconozcamos el favor de Dios. El hermano Jesús contaba en su clase de escuela dominical acerca de Job. Decía que hay no oí bien el mensaje, pero vi que había unos pececitos que tenían muy buen sabor y los japoneses hicieron un buen negocio con ellos. Pero como el pez desapareció, se metieron más mar adentro y allá encontraron peces, los echaban a los estanques, pero se congelaban y llegaban ya muertos, allá congelados, ya no tenían el mismo sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que esto se active. Entonces mandaron unos tiburones, echaron un tiburón y los pececitos andaban todo el tiempo que el barco estaba en pesca, corriendo para allá, corriendo para acá, escondiéndose del tiburón para que no se lo tragara el tiburón. Cuando llegaban al mercado, esos pescados estaban fresquecitos, como acabaditos de pescar. Cosa que ya tenían mucho tiempo de haberse pescado, pero la actividad, la acción, el esconderse del tiburón los hacía que fueran frescos y nuevos y sabrosos para la gente. Las pruebas nos traen consolidación, las pruebas nos traen fidelidad a Dios cuando nosotros reconocemos que somos culpables. Hay algo que encontré y dice: Cualquier prueba que tengamos que pasar es una prueba de fe. Aún en los tiempos de Job, él pudo decir: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Ustedes creen que Dios no conocía el corazón de Job? Claro que Dios lo conocía, hermanos. Qué lástima que su esposa no lo conocía, porque si lo hubiera conocido, pues se hubiera quedado con él. Pero al no tener Job ni dinero ni nada, ¿quién quiere estar con un enfermo? Pero Job, hermano, se mantuvo tan fiel a Dios, aún en la enfermedad, en la escasez, de manera que él pudo decir, hermanos: Él probará mi camino, me probará y saldré como el oro, porque yo sé que he sido fiel a Dios. Romanos 8:28 dice:
y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero a los que nos buscamos nuestras cuentas, dice, a los que nos buscamos nuestros propios problemas, a los que los provocamos nuestros propios problemas, nosotros tenemos que lidiar con esos problemas. Pero cuando Dios nos prueba, hace que nos ejercitemos, hermanos. Hace que nos ejercitemos. Qué increíble mensaje, hermanos, el de Job. Realmente es impactante. ¿Qué sería de su vida? El diablo sabía bien, dice, piel por piel. El hombre dará cualquier cosa por su vida. Y es cierto, hermanos, cuando alguien está enfermo y no tiene sanidad, hermanos, en el mundo van a buscar que hay un médico en Texas que es muy famoso. Van a ver el doctor allá. No, que hay otro doctor en Inglaterra que es muy famoso, y si tiene dinero va a ver ese doctor, no importa que sea en Inglaterra. Y cuando le dicen, no, pues no puedes ir, ve con los brujos. En África hay unos brujos pero buenísimos, van con los brujos. Y cuando no da resultado con los brujos, dicen, no, ¿sabes qué? El Cristo de la montaña, ese sí es milagroso, ve allá. Van al Cristo de la montaña, hacen cualquier cosa con tal de recibir su sanidad. Increíble. Pero el hombre va a buscar su sanidad. Entonces, hermanos, ¿cómo les parecería una prueba en sus vidas como dejó? Muchos lo han pasado. Dios ha probado mucha gente con enfermedades malignas de muerte, pero cuando la gente ha reconocido que ha pecado delante de Dios, Dios extiende su gracia y su misericordia y lo libra. ¿Qué no daría al hombre por su carne? ¿Qué no daría al hombre por su salud? Cualquier cosa. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros podemos soportar el dolor, la enfermedad, nosotros podemos soportar todas las pruebas, nosotros podemos soportar todo lo que el Señor nos ponga, si es posible, cuando nosotros somos fieles a Dios. Pero hay algo en donde yo siempre he escuchado que yo nunca entregaría a mi hijo para ser sacrificado. Y miren ustedes la prueba que Dios le pone a su amigo Abraham. Y Dios, hermanos, le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, a ese hijo que estuvo esperando por 100 años. Ahora Dios le dice, ve y sacrifícalo en donde yo te diga. Entonces dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió a sus órdenes, heme aquí, Señor. Hay una forma de identificar a los Royal Rangers cuando se les llama la atención para el servicio. Y dice, Royal Rangers, you ready for anything? Y dicen, we ready for anything. Estamos listos para cualquier cosa. Y hermanos, Abraham actúa en esa forma delante de Dios y le dice, Dios, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Y dice, sí, Señor, ¿en dónde quieres? Yo te voy a decir en qué montaña. Está bien, Señor. Y al otro día temprano se levanta, toma a su hijo, toma el fuego, toma la leña, toma 2 criados, toma un burro y se va a donde Dios quiere que sacrifique a su hijo. Una prueba inmensa del amor de nuestro Padre Celestial hacia los seres humanos. En Abraham, su hijo le dice, papi, ¿dónde está el cordero? Le dije, no te preocupes, mijito, calmado, Dios va a proveer ese cordero. Un acto profético del amor de nuestros padres que dio a su hijo y lo sacrificó por nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios nos pruebe? Dios nos va a probar, hermanos. ¿Pero saben con qué propósito? Para sacarnos puros como el oro, para sacarnos limpios, hermanos, cuando nosotros le seamos fiel a Dios. Pero cuando le traigamos nuestras obras y digamos, no, mira, yo te he servido, yo he sido fiel contigo, no, mira, yo hacía, yo para allá, yo para acá. Esas son obras, hermanos, obras humanas. Dios va a probar tu corazón, Dios va a probar tu vida a través del crisol, para que salgas puro, para que salgas limpio, para que salgas purificado, porque Dios nos prueba con este propósito de hacernos más fieles a Él. ¿Saben que Dios probó a mi esposa en una enfermedad de muerte? A ver qué iba a pasar. Si a alguien le da calentura, ya no viene a la iglesia, pero mi esposa le operaron, le pusieron
bote aquí para que saliera el mar, y así venía con su botecito a la iglesia. Nunca faltó a la iglesia, y en las veladas de oración ahí estaban. Y decían, ¿qué pasó? Pues estás enferma, ¿vas a ir a la iglesia? Claro que voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no voy a ir a la iglesia? Cuando Dios prueba nuestras vidas, dice que nos va a sacar puros como el crisol, hermanos. Nos va a meter en el crisol y nos va a sacar puros como el oro. ¿Por qué, hermanos? Él conoce nuestro corazón. Muchos se irán, muchos blasfemarán, muchos apostatarán de la fe durante el tiempo de la gran tribulación, porque dirán, ¿qué Dios? Dios no existe, es puro cuento. Y la apostasía se hará muy visible, hermanos, en muchos que conocieron al Señor. Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que Dios sigue siendo bueno, misericordioso, clemente, piadoso, buenísimo. No hay nadie como Él justo. Su justicia es visible. Pero ¿saben qué, hermanos? Que Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Y es importante que entendamos que Dios muchas veces trata nuestras vidas y nos pasa por pruebas para que entendamos. No los problemas que nosotros nos acarreamos, eso no son pruebas de Dios. Eso nosotros nos lo acarreamos. Eso nosotros lo hicimos. No metan a Dios ahí. Dios no te está probando cuando tú te fuiste a la cantina y te emborrachaste y te golpearon, te llevaron al hospital y casi estás medio muerto. No te está probando. Ahí no te está probando. Ahí tú eres responsable. Pero cuando Dios trae la prueba a tu vida y le eres fiel y le respondes, como le respondió Job, desnudo salí del vientre de mi madre y de seguro así me voy a ir. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él te va a probar. Él nos ha probado solo con el propósito de probar nuestro corazón, de que nosotros sepamos que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero es bueno que sepamos nosotros quiénes somos, cómo actuamos, cuál es nuestro agradecimiento, cómo reaccionamos ante la prueba. Él nos conoce, hermanos. No lo podemos engañar a Él. Pónganse de pie en el nombre del Señor. Esta mañana yo no sé si tú estás pasando por una prueba en tu vida. Tú entendiste lo que es una prueba. También entendiste lo que es que tú hayas provocado algo. Tú lo entiendes perfectamente. Pero si tú estás pasando una prueba delante de Dios, quiero que pases delante del Señor. Le muestres tu fidelidad. Diga, Señor, aunque me matares, yo en ti esperaré. El Señor dice, ¿por qué les tengo que llamar la atención, mis hijos? ¿Por qué los tengo que probar? ¿Por qué les tengo que poner en pruebas? ¿Por qué? El salmista dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que hay que ponerle un cabresto, unos frenos para guiarlo y que obedezca. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos obedecer a Dios solo porque le amamos? Y si aún a Él le quisiera condenarlo, no importa, Él es Dios. Nosotros le debemos nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios. Porque Dios trata con nosotros, Él conoce nuestro corazón. Es bueno que Dios nos pase la prueba para que nosotros conozcamos nuestro corazón, cómo reaccionamos ante la corrección, ante el menosprecio, ante la injuria, ante la acusación. Es bueno que Dios, hermanos, nos pruebe para ver nuestro corazón, cómo reaccionamos, con qué fidelidad accionamos a Dios cuando Él nos prueba. Es, hermanos, importante que nosotros sepamos recibir la corrección. El que ama la corrección, dice la Biblia, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante, porque Dios al que ama corrige y castiga al que recibe como hijo. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te va a pasar en la prueba, pero que déjame decirte, también Dios te va a sacar de ahí, porque Dios es poderoso y Él tiene todo en control. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo en el nombre del Señor. Yo quiero que pases en esta mañana, todos aquellos que están pasando por prueba, déjenle sentir al Señor, díganle al Señor, Señor, esta es mi prueba, esta es mi situación. Quizá yo me lo busqué, Señor, pero esta mañana yo me arrepiento, te pido perdón, Señor.
Yo quiero que obres en mi vida tu perfecta voluntad. ¿Por qué no pasas al altar esta mañana? ¿Por qué no le presentas a Dios tu prueba, tu necesidad? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, estoy en una prueba, estoy en una necesidad, pero tú tienes control, tú que me conoces, pruébame, méteme en el crisol y saldré como el oro. Tú sabes lo que hay en mi vida, tú sabes lo que hay en mi mente, tú sabes lo que hay en mi corazón. Nadie lo sabe, pero tú sí lo conoces, Señor. Y como Dios es misericordioso, Él es infinito, Él es, hermano, soberano, Él sabe todas las cosas. Él vendrá en estos momentos y te dirá: yo sabía, le dijo a Abraham, que tú no me ibas a negar tu hijo. Yo sabía que tú me ibas a ser fiel. Yo sabía. ¿Y sabes qué? Juro por mí mismo que voy a bendecir a tu familia y las naciones serán bendecidas solo por ti. Porque hubo un ser humano que mostró su amor hacia mí al entregar su hijo, al ofrecérmelo en el altar. Pero ¿sabes qué, Abraham? Yo sí voy a sacrificar a mi hijo y lo voy a hacer por tus hijos, para que todos ellos sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan al Dios verdadero, al Dios purísimo, al Dios santísimo, al Dios misericordioso, al Dios piadoso, al Dios de toda verdad, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Allí en donde estás, en tu lugar, preséntale al Señor. Dile: Señor, tú me has probado. Señor, tú has probado mi camino. Señor, gracias por las pruebas. Gracias, Señor, porque tú quieres saber lo que hay en mi corazón. Porque tú quieres, Señor, saber lo que hay dentro de mi vida. Porque tú, Señor del cielo, me has amado. Porque tú, Señor del cielo, estás obrando en mi vida tu perfecta voluntad. Es tiempo, hermanos, tiempo de Teshuvah, es tiempo de que reconozcamos, es tiempo de que busquemos a Dios, es tiempo de que nos preparemos para la venida de Dios, es tiempo de que descansemos en el Señor. La prueba pasará. No hay mal que dure 1000 años, dice un dicho. No hay mal que dure 1000 años, ni hay ser humano que lo resista. Pero déjame decirte, tu prueba, tu situación, ponla en las manos del Señor, y el Señor en su infinita misericordia te probará como el oro y te sacará más puro que el oro. Porque Dios así es. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por la escasez. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por lo que estamos pasando. Gracias a Dios porque Dios está obrando en nosotros su perfecta voluntad. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Padre, bendito sea tu nombre. Dígale al Señor: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el único Dios que sabes, que conoces todas las cosas. Tú nos has probado para ver qué hay en nuestro corazón, si vamos a ser fieles o no. Señor, como probaste a tu pueblo, así estás probando a tu iglesia en estos momentos. Permite, Padre Celestial, que entendamos, Señor, que tú estás obrando en nosotros tu perfecta voluntad, y que tú, Señor del cielo, tienes todo en control. Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, ¿cuántos creen que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Definitivamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero ¿cuántos saben que hay en nuestro corazón? ¿Usted sabe lo que hay en su corazón? Muchas veces no entendemos por qué Dios puede probarse en nuestras vidas, y es para que nos demos cuenta la clase de persona que nosotros somos.
en la amistad, con nuestros familiares, con nuestros padres, en los matrimonios. A veces tienen divorcios solamente para probar los corazones. A veces muchas personas se meten en problemas y reaccionan de una forma que nunca pensaron que iban a reaccionar. Bueno, Dios sabe todas estas cosas, pero Él nos prueba para que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Dios probaba a su pueblo, los dejaba que llegaran al punto de la desesperación y siempre tenía el propósito de que ellos supieran si realmente iban a obedecer sus mandamientos o no. A Dios le es importante saber qué clase de personas somos nosotros. Imagínense ustedes a Adán y a Eva en el paraíso, pero con un corazón así dispuesto a traicionar a Dios. Eso Dios quería que ellos supieran. La gente dice, ¿por qué Dios puso el árbol? ¿Por qué permitió que ellos tuvieran pruebas a través de la tentación que les puso? Fácilmente, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, pero Él quiere que tú sepas de lo que eres capaz, que tú sepas hasta qué punto le eres fiel a Dios. Por eso es importante que entendamos que cuando hay pruebas en nuestras vidas de parte de Dios, Dios tiene control en las pruebas, pero Él siempre requiere que nosotros reconozcamos que estamos ahí porque le faltamos, que estamos ahí porque pecamos delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos, siempre el Señor sigue siendo el mismo. Él es ¿qué? Misericordioso, paciente, bueno, lento para la ira, grande en misericordia y en bondad. Esas son algunos de sus atributos de Él, porque Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere, pero Él nos deja a nosotros que pasemos por la prueba, pero cuando nosotros reconocemos, Él nos va a sacar de esa prueba. Yo creo que es un buen tiempo para que tú sepas que si Dios te ha puesto en una prueba. Es también un buen tiempo para que sepas si tú te has metido en problemas y por tu culpa estás en ese problema. Es muy fácil entenderlo, pero si tú puedes reconocer una u otra cosa, que tú eres el culpable y vienes a Dios, Él sigue siendo bueno, misericordioso, piadoso y lento para la ira y grande en misericordia, y su amor es infinito. Puedes acudir a Él. Así es que yo te voy a invitar en este momento para que tú, allá donde estás, le pidas al Señor, a través de la prueba que estás pasando, a través de las pruebas que has pasado, de tu matrimonio, de tus hijos, de las adicciones, de los problemas en el trabajo, de la falta de dinero, la escasez de trabajo, lo que sea. Si tú estás pasando por estos problemas y puedes reconocer que Dios te está probando para que tú reconozcas, es mejor que lo hagas. Y allí donde estás es el mejor momento para que tú le digas al Señor, Señor, perdóname, sé que yo he sido culpable, sé que merezco esto y más, y entonces el Señor va a traer la bendición a tu vida cuando puedas reconocer. En el nombre del Señor, hazlo. Yo sé que Dios va a hacer misericordia contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en Hawái para Cristo.